Muy buenas tardes y feliz sábado. Me llamo Salvador Gómez y en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del primer ángel y las señales de los tiempos. Am, Vamos a comenzar con Mateo capítulo 24. Es el verso que hemos estado ah, leyendo a través de estos estudios porque son las mismas palabras de Jesús. Jesús dándole a sus discípulos ah, los acontecimientos que iban a venir ah, antes de la segunda venida, antes del fin del mundo. Aquí nos da la información también a nosotros. Dice en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ya sabemos que esos días son ¿cuáles días? ¿Recuerdan? Tiempo de fin, ¿no? La tribulación, ¿Cuál era la ¿cuál es esa tribulación? situación? No dijimos que era la ley dominicana. No, No, no. dice después de la tribulación de aquellos días, entonces sería los 1260 años. Es la misma profecía que encontramos en Daniel, que nos dice tiempos y medio tiempos, y en el libro de Apocalipsis 42 meses, ¿verdad? Aquí no, todavía no. Aquí todavía no es el chasco. Aquí esta tribulación, dice inmediatamente después de la tribulación, es la persecución de la Iglesia Católica o el papado. ¿Ok? Esa es la tribulación de la cual Jesús nos habla aquí y lo vamos a ver más adelante también en nuestro estudio. Dice, inmediatamente después de esa tribulación, en 1798, después de ese tiempo, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y luego las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya dijimos que esta parte que está en azul todavía no sé, todo lo demás ya pasó. Entonces vamos a ver esa historia con otra profecía que vamos a añadir a esto, en la cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Así que vayan para allá, en verso 12. Pero antes de leerlo, vamos a ver esta gráfica por un momento. Aquí vamos a ver la línea de tiempo, la cual vamos a observar, la cual nos da esas indicaciones. Entonces aquí tenemos la primera profecía que ahorita están buscando en Apocalipsis 6. ¿Seis? Ujú, Seis, dos. 6:12. Ahí vemos este terremoto, se llama el terremoto de Lisboa. Si recuerdan que habíamos mencionado eso, Muy bien, Luis. bueno, vamos a ver esa historia. Vamos a ver la información que nos da acerca de ese terremoto. Luego también la persecución casi cesa ¿en cuál año? 1773. ¿Ok? Y luego tenemos este evento también. Estados Unidos llega a ser una nación con su independencia. Ahí está el 4 de julio 1776. Y luego llega lo que nos menciona cuando el librito de Daniel se quita el sello, o sea, está abierto para que todo aquel que
lo estudia, lo puede entender. Es el año 1798, tiempo de fin. Ahora, quiero hacer una pequeña nota aquí, porque en el tiempo del fin, no en Estados Unidos, pero en Europa sí había otro evento que había sucedido, la cual no vamos a cubrir mucho aquí, ¿verdad? Pero sí queremos hacer una nota que en el tiempo del fin hubo otro evento donde se le da la herida mortal a la bestia. ¿Ok? Saber cuál es esa bestia y esa información más adelante también que tiene que ver con lo que se llama la Revolución Francesa. ¿Ok? En esa revolución, Napoleón quiso conquistar al mundo. Fue durante este tiempo también y lo que es el papado llegó a recibir esa herida mortal. Eh, Se le quitó el poder, se le quitó el trono y ahora ya no puede perseguir al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante esta fecha. Recordémosla, este es el tiempo del fin. Yo pensé que estabas hablando del tiempo del fin de que ya venía Jesucristo, por eso. También se puede reconocer, como dijo Jesús, el fin del mundo. Este tiempo se reconoce como ese tiempo porque ahora nos estamos preparando desde entonces a recibir a Jesús en las nubes. Y ahorita nos va a dar las señales, las cuales acabamos de leer en Mateo. Aquí se cumplen, fíjense. Mayo 19, 1780. ¿Qué día es? El día oscuro. ¿Ok? Un día completo de pura oscuridad. Lo vamos a ver en la historia también. Luego aquí, Guillermo Miller comenzó a públicamente dar sus mensajes, sus encuentros en cuanto a las profecías, las cuales estamos estudiando aquí también. Luego, noviembre 26, 1833, caen las estrellas, cosa que nunca se había visto en la historia humana, se vio en esta fecha. ¿Ok? Estas son las cosas que mencionó Jesús, ¿verdad? ¿Y en qué país fue de la caída de las estrellas? En todo el mundo. ¿Se vio por todo el mundo? En todo el mundo. Yo pensaba que fue nomás aquí en Estados Unidos. En todo el mundo. Ahorita lo vamos a ver escrito en la historia. ¿Ok? Por lo pronto, estos son los eventos que ya mencionamos. Pero ya pasaron. Estos ya pasaron. Ya y, pasaron. Entonces nosotros no nos tocó mirar eso. No nos tocó, pero Pero sí es están importante saber todo lo que Dios dice que va a acontecer, debemos saberlo. Se cumple. Sí, cuando se cumple, ¿verdad? Porque si no, vamos a tratar de conseguir esa profecía y aplicarlo ¿a dónde? A otra cosa, a otro evento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos ubicados hoy, ¿verdad? En dónde estamos en ese lapso de tiempo, en la historia, ¿verdad? Entonces estamos estudiando el mensaje del primer ángel en relación a las señales de los tiempos. Como quien dice, estamos regresando a ese tiempo para ver qué es lo que ellos vieron, para darnos una idea de cómo se sintieron al ver todas estas cosas. Y también para saber que ya estamos en los últimos. Sí, En los últimos tiempos de la historia. exactamente, ¿Por exactamente. eso se va a repetir? Por eso es que hay la necesidad de estudiarlo, porque recuerda como estudiamos en inglés o en la mañana o más temprano, de que mientras regresamos a ver lo que Dios ha dicho en el pasado, Dios nos da más luz del futuro, ¿sí? Mientras estudiamos la historia, de allí sacamos luz para el futuro. Entonces, de cierta manera, sí, cosas se van a repetir. Ahora, no tanto lo que es la caída de las estrellas, no el día oscuro, pero la experiencia, ver que Cristo muy pronto vendrá, esa experiencia que ellos tuvieron al ver estas cosas, lo vamos a tener. Eso sí.
porque veremos que cuando Dios dice algo y lo cumple, nos da más confianza en la palabra de Dios. Nos da más certeza eso, ¿verdad? Es la certeza que Dios quiere que tengamos en lo que se llama la profecía más segura. Así lo dijo Pedro, ¿verdad? La cual también lo llama la verdad presente, ¿verdad? Esto es la verdad presente, porque de aquí nos damos cuenta de lo que nosotros también vamos a pasar, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Entonces, Guillermo Miller llega a predicar públicamente sus sermones y ahora en 1837 llega su compañero que no conoce para nada, nunca llegaron a conocerse, Joseph Wolf, 1837 llegó a predicar el mismo mensaje en Europa y también llegó a Estados Unidos al Congreso a predicar el mensaje. Luego tenemos, y aquí nos vamos a detener, hasta aquí vamos a estudiar, hasta aquí vemos en agosto 11, 1840, la profecía de Daniel, de Apocalipsis capítulo 9, lo que se llama el segundo ay, llega a su cumplimiento. Gracias a las reglas que Dios les había dado, llegaron a la conclusión correcta de ponerle la fecha de este cumplimiento, ¿verdad? Entonces, si no sabemos qué es ese ay, aquí lo podemos ver en la gráfica aquí a mi izquierda. Si ven los jinetes aquí, ahí al lado, esos son los ayes de Apocalipsis capítulo 9, ¿ok? También lo voy a poner acá si es que es un poquito difícil de verlo aquí a la izquierda. No se preocupen. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Vamos a ver esa primera profecía en cuanto al terremoto de Lisboa. Mira lo que dice. Y miré, y cuando él abrió el sexto sello, entonces el capítulo 6 está hablando de los sellos, y el único que lo puede abrir es Cristo. ¿Ok? Entonces el que lo está abriendo es Jesús. Dice, y he aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Ok? Y el sol se puso negro como el saco de silicio y la luna se volvió como sangre. Lo que vamos a ver aquí es lo que nos dice acerca de el gran terremoto. Nota lo que dice. Esto lo podemos leer en Conflicto de los Siglos, pero también en los libros de la historia. Dice, estas señales se vieron antes de los principios del siglo XIX en cumplimiento en cumplimiento de esta profecía en 1755, y veremos que va a ser el primer día de noviembre, se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque comúnmente se reconoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Ok, y quiero dar una nota también aquí. Recuerden que esto es ya al fin de los 1260 años. Eso va. Esto sucedió después de ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que fue el sábado pasado, alguien preguntó, ¿y por qué esto pasó? Pues ya después de ver la historia bien, pues esto es lo que llegó a mi mente. ¿Quién estaba persiguiendo la iglesia? El papado, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en este gran terremoto, porque para mí sí fue una respuesta a eso, ¿verdad? Por la persecución. Mira lo que dice. Aunque comúnmente se reconoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las
Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel, y lo busqué, es puerto capital de África del Norte, fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades, causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó la mayor violencia, la cual es de gran parte católico, ¿ok? Eso hay que tener en mente. Se dice que en Cádiz, es un puerto, ciudad en sureste de España, la oleada llegó 70 pies de altura. Es un tsunami, ¿verdad? Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes, gracias, o cercanos, es lo que significa. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Esto fue escrito por el señor Charles Lyell, Principales of Gregory, 495, la página. Dice, esto está registrado, así que de ahí viene la referencia. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno. Inmediatamente después, una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 70,000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra o el banco de arena. Luego volvió una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre el nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón. Todos saben lo que es eso, ¿verdad? Si no, ahorita vamos a demostrar un ejemplar. Dice, construido completamente de mármol y con enorme gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera de alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle, que es lo mismo, dice, el muelle se hundió con todo el gentío que lo llevaba o llenaba. Y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. Era como el fin del mundo, ¿no? Ahí, como Es lo que pensaron, que era el fin del mundo. Y esto es esto es una malecón. Entonces, algo así es donde se habían reunido, según ellos. Pasar el tiempo. No, para protección. es como que retiene, como unas paredes que retienen Retienen la agua. Mala ¿Ah? idea. Ya, mala idea. Para mí está muy cerca del agua. ¿Ah? Yo le corro para otro lado. Ahora, puede ser que fue más alto, ¿verdad? La cosa fue que esa cosa se hundió. Que 60 más de lo normal. Imagínate. Esa es bajita a comparación de como tú. Sí. Ujú. Por eso digo, puede ser que fue más alto el de Lisboa, ¿verdad? O en el lugar donde estaba mencionando. Es un ejemplo de
cómo se ve, ¿verdad? Ajá, un malecón. Ahora dice, la sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos. ¿Qué? Entonces sí fue un juicio, ¿verdad? Ahí podemos ver, esa información se nos está dando para saber que sí fue una respuesta de Dios, pero sí estaba profetizado. Lo acabamos de leer. Jesús lo mencionó, también Juan. Entonces, ¿quiénes son los que debían haber dado un anuncio, verdad? Pues los que estudiaban en ese tiempo, los que estudiaban la Biblia, los maestros, los líderes de la iglesia. ¿Y por qué no se les dijo nada acerca de esto? Obviamente estaban bien dormidos, ¿verdad? Bien dormidos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque si no, se hubieran dado cuenta de esto, que iba a venir un gran terremoto en los últimos días. Y aquí vemos los resultados. Dice, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día ¿de qué? Y esta fiesta, después de hacer más investigación, es el Día de Todos los Santos. Ahora, esto fue en Europa, ¿verdad? Ah, más directamente en Portugal, la cual es reconocido para celebrar mucho, ¿verdad? Y de cierta manera, ok. Ahora sigue diciendo en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Esto lo encontramos ahí, dice, en Enciclopedia Americana, Lisboa, nota Educación 1831. Lo sigue diciendo. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba, fue más allá de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes, estaban trastornados de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando misericordia. Llegó el fin del mundo. ¿Eh? Lo que había dicho Tony. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, continúa, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes, feligreses, fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel día fatal. ¿Okay? Ahora, ya vamos al siguiente, el siguiente señal, ¿verdad? Pero esto fue, el que acabamos de leer fue antes del tiempo del fin. Ahora sí vamos entrando a lo que es después del tiempo del fin. Dice, 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía. El oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, o sea, la tribulación que también habíamos mencionado, dice acerca de los cuales había prometido que la tribulación, ahí está otra vez, sería acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos
que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizara o se realizaría el primer de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, o sea, la persecución, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso está también en Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Y un cuarto de siglo, si comienzas desde 1798, vas para atrás, ¿cuántos años? 25 y llegamos a ¿qué? 1773. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Sigue diciendo, y aquí tenemos la referencia de la historia, ¿verdad? Único, casi único en su especie, como el fenómeno más misterioso y aún inexplicable de su género. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de la Nueva Inglaterra. Y ahí hay un retrato de lo que se pintó. Eso así se miraba ese día oscuro. Es el día, sin embargo, se ve todo oscuro. Y llegan el día y se mira. Sí. Como un eclipse. Pero 24 horas de puro oscuro. Duró todo el día. Por eso es el día oscuro. Por eso es que no va a haber otro, porque ya se cumplió, ¿verdad? No va a haber otro. ¿Verdad? Todo lo que ya se cumplió no va a haber otra vez. Dice que el Nueva Inglaterra es aquí en United States. New England. No, New England, But they have England's over there, but England, New England. Where's New England? oh yeah, it is here. Yeah, it's here in United States. Yeah. Sí, porque es la antigua y la nueva, ¿verdad? Yeah. Como New York, aquí Ujú. está New York y hasta York. Ujú, ujú. Thank you for pointing that out. Mm. Ok, aquí está la siguiente. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo. Entonces aquí vemos 1831, como vimos, comenzó a predicar. 2 años después, esto pasa. Ahora, él estaba vivo cuando pasó el día oscuro, ¿verdad? Entonces, él está viendo todas estas cosas, ¿verdad? Toda la gente está viendo estas cosas. ¿Y qué están pensando? Que el fin se aproxima. El fin se aproxima. Por eso él tenía razón para equivocarse, para decir, Cristo viene pronto, en su generación, ¿verdad? Dice Miller, a presentar al público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciados por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Eso está en Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues
sobre todos los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción fogosa. ¿Ok? Y aunque dice sobre Estados Unidos, me imagino, el firmamento está ¿en dónde? En todo el mundo, entonces todos iban a poder ver ese momento, si es que estaban despiertos a esa hora, porque en Estados Unidos, no sé si lo leí ya, pero pasó a las 2 de la mañana. quién sabe. Sí, entonces, aquí dice, mira, no ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colones un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más abundante que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte, al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. North America. Ujú. Pero yo me imagino que fue todo el mundo que pudo ver esto. Al norte, al sur, a este, oeste, pues, todo bien. Dice, mira, aquí dice a qué horas fue, ¿verdad? 2 de la madrugada. Tenía que ser noche, ¿verdad? Para que ellos lo vieran. Entonces, pues no se puede ver. Entonces, donde quiera que estaba oscuro, se pudo ver, ¿verdad? Se puede decir así. Solamente donde estaba de día, pues, De día lo vieron perdieron, los mira. China o por allá. Que están- Ajá. Mira, nos dice hasta la hora, nos dice cuándo fue, desde los 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado, o sea, alrededor, por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. ¿Sí? Entonces, si era noche, podían verlo, pero dice, hasta dice, ajá, hasta temprano en el día se podía ver. Ujú. Pero la gracia y la misericordia de Dios que no fue el tiempo del fin, porque dice que si se cae una estrella, se acaba el mundo. Y ¿En ahí dónde cayeron, dice eso? he oído. Has oído. Ahora, ¿está en la palabra? historia, ¿Está en la Biblia? pues eso sí que no sé. Bueno, Eso ok. se lo inventó NASA. Sí, ahí la NASA te está lavando un poco el coco. Ya, porque la Biblia dice que las estrellas están adentro del firmamento. Oh, y por el momento que está, Están adentro del firmamento. Entonces, por eso no cayeron. pues cayeron hacia la tierra, pero pues hasta donde podían llegar. Porque no hubo quemación. Dijeras tú, No hubo hubo un quemación. montón de quemazones. Sí, por- se hubiera quemado todo Estados Unidos con esas estrellas. Pues se había hecho, ¿cómo se llama? El mundo pedazos. Pues sí, se hubiera deshecho. Sí, porque con tanta estrella Ujú. se había hecho pedazos, ¿no? Pero podemos tener la seguridad de que mientras tenemos el firmamento para protección, no va a pasar algo así. Ahora, llegará el momento que el firmamento, si el cielo se va a desenvolver como un pergamino. Pues quiere decir que ese firmamento se tiene que abrir, ¿verdad? Se va a abrir. Ahora, para ese tiempo ya llegó ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, ya todo se termina en ese momento. Aquí está el periódico. Dice, many thought world's end had arrived. Muchos pensaron que el mundo se iba a terminar cuando vieron esto. ¿Ok? Ahí está una pintura de lo que ellos vieron. Alrededor de toda el firmamento, esas estrellas cayendo
desde arriba para abajo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice, durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes. Recorrió a África, Egipto, Abisinia, a Asia, Palestina, Siria, Persia, Bokhara y la India. Visitó también los Estados Unidos de América y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Luego, llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia y Baltimore. Finalmente se dirigió a Washington. Ahí dice, debido a una proposición hecha por el expresidente John Quincy Adams en una de las cámaras del Congreso, se me concedió por unanimidad el uso del salón del Congreso para una conferencia que di un sábado y que fue honrado con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia y del clero de los vecinos de Washington. Ahora, se puede decir que los Estados Unidos con ese mensaje se dieron cuenta acerca del primer ángel, ¿verdad? Aquí está el señor Joseph Wolf dándoles el mismo mensaje que Guillermo Miller estaba presentando en sus sermones también. Dice, el mismo honor me fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania, en cuya presencia de conferencias sobre mis investigaciones en el Asia, como también sobre el reinado personal de Jesucristo. Y dice el reinado personal de Jesucristo porque muchos enseñan que es un reinado espiritual, ¿verdad? Y cuando uno cree en la Trinidad, tiene que ser espiritual, ¿verdad? Pero si crees que el Padre y el Hijo son personas distintas y diferentes, ahora sí puedes enseñar que es el reinado personal de Cristo, ¿ok? Ahora, aquí ya vamos concluyendo, pero tenemos un poquito más, ¿ok? Aguanten conmigo. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. ¿Ok? Entonces, ya acumulamos todas las profecías que se habían cumplido y con esta es la que llamó más interés. ¿Ok? 2 años antes, Josiah Litch, que fue un adventista, adventista de los primeros, ¿verdad? Porque todavía no había llegado el adventista del séptimo día. Aquí es Josiah Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Otra vez más, nos referimos aquí a los jinetes, ¿verdad? La cual lo vamos a ver también acá arriba, pero esos son el poder otomano, los musulmanes, ¿ok? Ese imperio, los musulmanes o mohametanos, como dice allí, Mohammedans, llegaron a, como imperio habían caído en esta profecía, ¿ok? Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y vamos a calcular también la profecía para que todos tengamos esto en mente. ¿Ok? Dice, según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió. ¿Ok? Esto es antes de su cumplimiento. Dice, admitiendo que el primer periodo de 1550 años, eso es el primer jinete que se ve allí, los 150 años se haya cumplido exactamente antes
de que Deocosis subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo. Terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla, antes era Constantinopla, ahora ya no se llama así, Constantino, se llama Constantinopla porque ahí transfirió, sí, en Turquía, pero antes era lo que se llama el Byzantine Empire de Roma. Transfirió su capital a Constantinopla, por eso se llama así, ¿verdad? Pero llegó el turco, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo allí, ellos son los que hicieron guerra ¿con quiénes? Con el papado, ¿verdad? Con Roma, y por eso es que ellos conquistaron esa tierra, ¿ok? Oh, Y así es que llegaron a estar allí, por medio de esas guerras que pasaron. Pero bueno, ya más adelante se nos viene, o tal vez en otra presentación, porque sí es importante ese lugar, que se iba a quebrantar el otomano en Constantinopla. Y luego dice, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Aquí es el periódico Adventista, escrito por Josiah Litch en agosto 1, el día primero de agosto, 1840. La gráfica, ¿verdad? Istanbul, is it Istanbul? Istanbul. Thank you. Thank you. Thank you for looking it up. Google. Yeah, Istanbul. Constantinopla ahora ya no se llama así, Istanbul. sino Istanbul. Ujú, ujú. Modern, it's Turkey, huh? Ajá, está en Turquía. Ok, vamos a ver la parte donde dice 606, abajo de ese periodo, ese año, dice el surgimiento de mahometismo. Este poder no se puso de pie contra el príncipe de los príncipes. Muchos argumentaban de que el anticristo era Mohammed. Sin embargo, esto ya no podía cuadrar con la profecía que iba a surgir en el año 538. Esto ya son muchos años después. 606 es cuando surge este falso profeta que se llama Mohammed. Y por eso es que no existía hasta este periodo. Esto está en Apocalipsis 9:1, donde cae la estrella, ¿verdad? Entonces una estrella que cae en la profecía representa un mensajero caído, un falso profeta, ¿verdad? En la profecía es lo que representa. Ahora, vamos a ver la parte acá arriba donde está el ángel, o lo está tapando un poquito. Dice Apocalipsis 9:1, en el año 606, la quinta trompeta comienza a sonar. Comienza a sonar con el surgimiento de Mohammed. Ahora, nota la parte donde dice 1299. Dice, en Apocalipsis 9, versos 3 hasta el 12, dice, salieron del humo langostas. Y los turcos o los mohametanos se reconocen como este símbolo en la profecía, la langosta. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la langosta en la profecía, lo que te debe venir a la mente es los mohametanos. ¿Ok? Y más adelante lo vamos a estudiar más a pensé fondo. que esa profecía apenas iba a llegar. No, esto ya es historia aquí. Todo esto, lo que está aquí, ya es toda historia. Toda historia. Y todavía hay otra que también vamos a ver, pero más adelante. Que esta es la que estamos estudiando. Esta es la que contiene el primer y el segundo ángel, ¿ok? El primero y el segundo. Aquí están representados en esta gráfica. Dice, y salieron del humo langostas y se les dio poder para atormentar.
¿ok? Se les dio poder a ellos a atormentar los hombres por 5 meses, o sea, 150 años, comenzando en el año 1299 y terminando en 1449. Okay, esto lo vamos a calcular para que nosotros también veamos cómo es que trabaja esta profecía que nos menciona el Apocalipsis. Créeme que creía que esto todo va a pasar en los últimos No. días de la historia. ahí te dice la fecha. Ok, vamos a ver la parte de abajo donde dice mahometanos. En Apocalipsis 9:7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces, por eso es que vemos un jinete. Y dice, en sus cabezas tenían como coronas, ahí está la corona. Es, ajá, semejantes al oro. Y sus caras como caras de hombres, porque tienen barba, ¿verdad? Entonces, por eso es que mi mamá me dice cuando tengo, ¿verdad? Osama Bin Laden. Ajá. Ellos se reconocen por tener eso, la barba grande. Saddam Hussein nomás tenía el mustache. No, pero cuando lo hallaron. Oh, sí tenía la barba ya. A eso yo, Casi como este. eso que yo me refería. Lo hallaron todo bien barbón. Y lo andaban diciendo que tenía piojos. Estaba en Una cueva. una cueva. Ok. ¿Cuánto es un mes en la profecía? 30 días. 30 días. ¿Y 30 días son? 30 años. 30 años. Tenemos buenos estudiantes. Eso me gusta. 5 meses son ¿cuántos días? 150. Perfecto. Gracias, Tomás. Y 50, digo, 5 meses son en profecía. ¿Cuántos años? Ajá, 150 años. 150 años, ¿ok? Ok, ahora ya tenemos, ya vimos cómo calcular la profecía de los 5 meses, ¿ok? Ahora, aquí tenemos el primer ay. ¿Ok? Aquí vamos a ver la línea profética, ¿ok? Y aquí comenzó en julio 27, 1299 después de Cristo, y luego termina 150 años después. Julio 27, 1449 después de Cristo. Y ahí tenemos el jinete que por 150 años está, ¿qué? Tormentando a los hombres. ¿A cuáles hombres? A la iglesia. A la iglesia. ¿Cuál iglesia? Católica. No, católica. Porque la guerra era en contra de ellos. Oh, esto es a la católica, no a los cristianos. No, estos de ellos Fue no. cuando los cristianos se pudieron escapar. Esa fue la oportunidad que tuvieron para venirse para acá, para Estados Unidos. Los romanos fueron los que persiguieron la iglesia. Exactamente, exactamente. Y por eso es que Dios tuvo que levantar a su ejército, y este ejército fue los turcos. Ahora, para que nadie me malentienda, nosotros no estamos diciendo que todo lo que hacen los musulmanes es correcto. No, nosotros sabemos que son también una religión falsa cuando lo analizamos a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad, ¿verdad? Sí, también es usado por Satanás, pero Dios aquí en esta profecía está usando a esta religión, a estos hombres, ¿verdad? Como un ejército para ayudar a su pueblo. Ellos son, ¿cómo se dice la palabra?
un scourge. Es la forma como Dios corrige, ¿verdad? Si recuerdan cuando Dios les dijo a su pueblo, si ustedes no hacen caso, si no guardan mis leyes y no guardan mi pacto, dijo que Él los iba a mandar ¿a dónde? A todas las otras naciones, ¿verdad? Para ser Co- castigados. para ser castigados, ¿verdad? Ujú, para ser esparcidos por todas las naciones. Bueno, esto también la langosta también fue una de esos juicios. Si recordamos bien, en Egipto, Dios usó las langostas para castigar el faraón, ¿verdad? Para que aprenda. Sí, para que quiera. Ajá. Entonces aquí también Dios usa a estos hombres, aunque son también caídos, en el sentido de que ¿verdad? Son falsos. Si hay un falso profeta, Mohammed, sin embargo, Dios los usa para castigar. Y lo ¿verdad? lo ha hecho durante la historia, como también cuando usó al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor Era pagano en ese tiempo. era pagano también, usó también a los Grecia. cuando vendieron a José, Ajá, ajá. también usó Usó a los árabes, medo-persias. sí, Ajá. para llevar a José a Ajá. venderlo Sí, sí. a Ujú. Egipto. Sí. O sea, puede usar a cualquiera, Dios puede usar a Usó también, y eso es lo que bajo análisis vemos que Elías fue ayudado no por un ave rapiño, sino que fue unos de ellos. gente de ellos. Fue gente de ellos que realmente los ayudó. Hay un malentendido en la traducción, pero realmente se refiere a No ellos. fueron pájaros, cuervos. No, no literal, fue. no fue literal. No. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Para cualquiera que lo quiera ver, ¿verdad? Sí. Porque no todos están dispuestos, pero aquí vemos en esta profecía que se les da ese poder, ¿verdad? Se les da esa autoridad de castigar y solamente era, como decía, para torturar o no sé si es la palabra que Pues sí, ¿ah? No fue para matar, ¿verdad? Sí. entonces, así como le da el permiso a Job, a este pues a Satanás, como le dio el permiso de que tocara Le dio permiso. le dio permiso, así también le usa a otras Él personas. puede usar a quien él quiere, ¿verdad? Para corregir, para hacer a uno reaccionar, ¿verdad? Hasta el día de hoy, él puede hacer lo mismo, ¿verdad? Si uno no se porta bien aquí en Estados Unidos, va a venir alguien para corregirte, no importa quién sea. Pues eso mismo. A eso me refiero. Son corruptos y todo, pero también Dios los usa para castigar. Sí, sí, También se puede usar de esa forma. sí, sí. Son hombres que no conocen a Dios, sin embargo, ellos están allí, Dios los puso allí para castigar, ¿no? Con ese propósito, ¿verdad? Con ese propósito. Ahora vamos a seguir al segundo ay. Aquí tenemos el siguiente jinete. Aquí vemos la sexta trompeta comienza a sonar en este año 1449, ¿verdad? Ajá, 1449. Ahora vamos a ver los siguientes textos para ver cuál es la fórmula que tenemos ah, que ver. Ahora, una nota, vamos a ver ahí en medio, dice, abajito del humo, dice, las armas de fuego utilizadas por primera vez a caballo por los turcos. Es un hecho histórico. Fueron ellos los que la usaron por primera vez. Sí. Ujú. Y en la profecía, en Apocalipsis dice que parecía como lumbre salía de las bocas de los caballos. Y por eso se ve Mira, así. por eso se ve así. Y eso fue histórico. Es histórico. Ahí Ya. está en la Biblia. Ujú, sí. Ahora, vamos a ver. Apocalipsis 9, versos 13 hasta el 15, dice,
Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río. A ver, aquí, Eufrates. Eufrates, Otra. ¿verdad? ¿Y dónde está el Eufrates? Allá por el- Es allí donde están los turcos. Es el mismo lugar. Eso literalmente es El lugar. lugar donde se encuentran, ¿ok? Por eso, ¿en dónde se desató? En el lugar donde se encuentra. Y cuando se desata, quiere decir que ahora están libres para hacer su trabajo. ¿Y cuál fue su trabajo? Dice, Fueron y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día y el mes y el año. ¿Para qué? Para matar la tercera parte de los hombres. ¿Ok? Aquí ya no es lastimar, ya no es torturar, Y es matar. ya es matar. ¿Ok? Entonces, este es el segundo ay. Este es el segundo ay. Que ahora vamos a ver el tiempo. ¿Ok? Lo vamos a descubrir. ¿Un día? ¿Representa? Un año. Un año. Un día representa un año, a veces nos pasa. Un día por año. Un día por año. Se los he dado. ¿Qué? Muchas Un mes. 30. 30 años. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Un año. No. Mande. Un año es 30 times 12, 30 times 12. 30 times 12, that'd be 300, 30 times 12, 360, ¿no? 360. Se tardó un poco, pero no hay problema. La calculadora, Calculadora. aquí la tenemos. 60. Ok. El formulario para una hora profética, aquí lo tenemos. Ahora, para que entendamos el concepto, ¿ok? Un día es un año profético, ¿verdad? Ok. Entonces, si un año profético, lo que tenemos que hacer es dividir 360, que es un día profético, entre 24, porque hay 24 horas en un día. Y eso nos da el resultado de la hora. A ver, Tomás. 360 divided by 24. That's a hard one. Es 15. Una hora representa 15 días. Ah, 1 hora 15. Una hora es 15 días literales. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto es total? Total tenemos 391 años con 15 días. Ok, ahora lo vamos a ver en la línea. Vamos a la línea. Aquí tenemos, recuerden, este es el segundo ay. Y aquí, durante este tiempo, ya tienen la autoridad para matar con la escopeta. ¿Ok? Con la escopeta, ahí tienen esa autoridad, de acuerdo a la profecía, para matar durante este tiempo. ¿Nota? Ahí tenemos la línea. Comenzando julio 27, 1449 después de Cristo. Ahora vamos 391 años. ¿A dónde llegamos? Julio 27, 1840. ¿Pero qué hace falta? Hace falta algo. Aquí tenemos los 391. Aquí. ¿Qué más dice allá arriba? 15 días. Ok, entonces ahora tenemos que calcular los días. Vamos a calcular los días. ¿Qué? Primero va a ir el jinete. Primero va él. Ok. Ya llegó al julio 27, 1840, pero hace falta los días. Vamos a ir contando
porque llegamos al 27, aquí tenemos el 28, ¿ok? Ah, vamos contando. Aquí tenemos 1, ¿verdad? Tenemos que contar hasta 15. 1. ¿Ok? Julio tiene 31 días, ¿correcto? ¿Sí? Y sigue teniendo, ha tenido y siempre ha tenido. Llegamos hasta el 31 y luego llegamos al agosto 1, ¿verdad? Ok, vamos a contar. Aquí pienso que me estoy corrigiendo a mí mismo. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, desde que lo escribió Josiah Litch, que lo escribió en agosto 1, hacía falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días para que se cumpliese la profecía. He had already cut one. Yeah, he had already did the math. He had already studied it out. And he brought that to Washington, all the way to Washington too. Ujú. Ok, vamos a terminar con esta cita. Nos habla acerca de lo que sucedió cuando se cumplió esta profecía. Ahora, en esa profecía es cuando perdieron la supremacía, ¿verdad? Ya no podían estar con esa autoridad para matar, ya se restringió, se les quitó ese poder. ¿Cómo? Aquí dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Así es como perdió su supremacía. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, las multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética, ¿te recuerdas las reglas? Las que estudiamos al principio de todo esto. Las multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, ¿verdad? Cuando ellos vieron que ellos pudieron decir día, hora, todo, se dieron cuenta, esa es la forma correcta de estudiar la Biblia, con lo que se recibió un impulso maravilloso, el movimiento adventista. Okay, hubo un impulso maravilloso porque vieron que esta profecía se cumplió. Hombres de saber y de posición social se adhirieron al Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente, ¿verdad? Fue este acontecimiento que hizo que esa doctrina, esta enseñanza se esparciera de forma más rápida al ver que estas cosas suceden, se cumplieron. It became kind of like famous, you know? Ujú. No, pues sí, llegó a ser bien famoso y toda la gente reconocía este movimiento. Se llamaba el movimiento, el gran movimiento adventista. Así se llamó en la historia. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.